Nuestro invitado de hoy estudió Derecho en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Fue ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación. Hasta antes de entrar en la arena política, era uno de los analistas más solicitados por los medios de comunicación en Santa Cruz. Y actualmente es candidato a vicepresidente de Bolivia por Comunidad Ciudadana. En una entrega más de Estación 25, Gustavo Pedraza. Gustavo Pedraza, bienvenido a Estación 25. Un gusto, Juan Pablo, un gusto conversar con ustedes y la audiencia que los sigue en este medio. En este programa siempre buscamos conocer al entrevistado. Quisiéramos conocer quién es Gustavo Pedraza, dónde estudió y cómo está emprendiendo este desafío en este momento, la candidatura. Bueno, yo soy, ante todo, un padre de familia, un hijo, un hermano, que se ha criado en el campo, en el norte integrado, en Santa Cruz. Me eduqué en Montero, en la secundaria, y vine a la Universidad René Moreno a hacer la carrera de Derecho. Posteriormente me fui a Europa, a España, estudié Cooperación al Desarrollo, una especialidad muy concreta, y después me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, donde hice una maestría en Administración Pública. Posteriormente me desempeñé como consultor de organismos internacionales, para trabajar siempre en el tema del desarrollo, en el campo del desarrollo, ¿no? La gestión de conflictos, manejo de crisis, evaluación de proyectos, fortalecimiento institucional, disciplinas que ocuparon siempre mi trabajo, más la cátedra cuando estaba, digamos, con tiempo para poder enseñar, que es una de las actividades que más me apasionan, ¿no? En el año 2004 fui invitado por Carlos Mesa como un ciudadano a ser parte del gabinete que él dirigió cuando fue presidente, en la cartera de Desarrollo Sostenible y Planificación, ¿no? Fue una etapa muy intensa donde, como servidor público, hice importantes logros, particularmente en la certificación de manejo de bosques tropicales y otros temas como la tierra, el medio ambiente y el aprovechamiento de productos no maderables en el bosque amazónico, ¿no? Fue una experiencia realmente muy importante, donde contribuí mucho a mi país. Qué bien. Usted fue director o es director de la empresa Gestión de Capital Social. Ha sido uno de los analistas más destacados hace tiempo. Estuvo en muchos canales, ha escrito muchos artículos. Sí. ¿Cómo es el papel de un cientista social ya en la arena política? ¿Cuáles son los desafíos, las ventajas tal vez? Bueno, yo estuve muy relacionado con la política siempre desde la academia, desde la teoría, y como vos lo has dicho, Juan Pablo, la práctica política es completamente distinta, ¿no? Yo en los últimos años he estado dirigiendo mi empresa unipersonal, que se llama Gestión de Capital Social, que se dedica particularmente, bueno, se dedicaba, porque ahora ya no estoy trabajando, a la investigación política, a la investigación social y al diseño de políticas públicas, pero también al diseño de estrategias sociales en sectores, digamos, de extracción, en sectores de pueblos indígenas, básicamente, ¿no? Comunidades indígenas. Entonces, ¿qué es lo que cambia, no? La práctica política es completamente distinta, ¿no?, a la teoría, a la academia. Y uno de los grandes desafíos que hay en el campo de la política es cambiar ese modelo de política, ¿no? La tradicional política de nuestro país siempre ha estado fundamentada en el acto de poder, como un acto de dominio, como un acto de privilegio y como un acto, lastimosamente, como un acto que genera desconfianza por la corrupción que hay en la política. Entonces, yo creo que el gran déficit de la política boliviana es que se apoya en la gestión del Estado casi exclusivamente en el acto de poder, y deja a un lado el acto administrativo, ¿no?, que es la otra mitad de la gestión pública. El acto administrativo tiene que ver con destreza técnica, tiene que ver con capacidad profesional, planificación, diseño política, implementación, medición de resultados, de impacto, y cómo llega a la vida de la gente el resultado de una política pública. Eso es lo que no hemos tenido. Y por eso estamos así, por eso Evo Morales ha acabado concentrando todas las decisiones en sus manos. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Decisiones estrictas y exclusivas para reproducir el poder en el campo, ya sea de la dirigencia sindical, de la dirigencia fundamentalmente de la conducción del Estado, ¿no? Evo Morales ha tomado decisiones
para beneficiar desde su visión a la gente, pero esencialmente para aferrarse al poder. Por eso la campaña millonaria permanente que ha desarrollado el gobierno del MAS. Entonces, ese es el modelo de política que hay que cambiar, porque la política que nosotros estamos proponiendo, que creo yo como académico, como conocedor, como especialista en la materia de gestión pública, tiene que estar equilibrada entre el acto de poder y el acto administrativo, porque la gestión del Estado es prácticamente una tecnología que requiere destrezas técnicas, que requiere un manejo de distintas disciplinas, no solo el tema de la estadística o la economía, sino infinidad de áreas que la gestión del desarrollo exige conocer ya en el campo de la gestión estatal. Perfecto. Ya entrando al ámbito más de la reflexión y la teoría política, en el debate que hubo en el Canal 13, usted le manifestó al vicepresidente que la narrativa del Estado plurinacional estaba desgastado. ¿Cuál sería la alternativa al nuevo relato nacional que se puede plantear para formularlo como una propuesta alternativa al proceso de cambio que hizo el MAS? Yo creo que el proyecto masista se agotó y fueron en distintos momentos que se generó, digamos, ese agotamiento. Particularmente la ruptura con el movimiento indígena del 25 de septiembre del 2011 marca una ruptura estructural y 2 años después el MAS hace un giro ideológico, con lo cual prácticamente se vacía el contenido transformador que inicialmente propuso Evo Morales, ¿no? Cuando hay un nuevo sujeto político y tiene una narrativa, tiene un plan, digamos, de constitución de un nuevo Estado, de una nueva sociedad, básicamente la articulación de esa narrativa fue muy incoherente con el desempeño después del 2010, 2011, y prácticamente a partir de la tercera gestión, podríamos decir 2014, es cuando ya hace crisis, ¿no? El descubrimiento de este caso del Fondioc, de la corrupción prácticamente generalizada de los principales liderazgos indígenas y campesinos con un ministerio, cierran un ciclo y señalan un agotamiento de este proyecto político denominado el proceso de cambio. Lo que genera ya también en el campo democrático una ruptura, estamos hablando del 21 de febrero de 2016, este ya es un salto para atrás. Es mucho más, es tan grave como lo primero. Esta ruptura, que te digo con el movimiento indígena, el caso del Fondioc, nos hace ver que ya fue incapaz este sujeto político de cumplir lo que propuso. Pero el 21F y la decisión de Evo Morales es un salto para atrás. ¿Por qué? Porque es prácticamente una ruptura constitucional, ¿no? No obedecer la decisión soberana del pueblo expresada en un referéndum es desconocer la principal regla de juego de la democracia, que es obedecer a las mayorías. Entonces, a partir de esa ruptura constitucional, a esa pérdida de legitimidad, se inicia un nuevo ciclo que ya es autoritario. Estamos viviendo 3 años y medio de un autoritarismo progresivo que... Competitivo, usted lo llama. Lo llamamos el autoritarismo competitivo desde la teoría política. El profesor Levitsky de la Universidad de Harvard tiene ahí una denominación que la verdad hemos compartido y yo coincido con esa tesis, ¿no? Autoritarismo competitivo se le denomina a un régimen que permite competir en elecciones, que permite que las instituciones existan, pero todas están bajo su control del órgano, en este caso del partido político, y la competencia es desigual. ¿Por qué? Porque el árbitro, haciendo analogía con el fútbol, está a favor de uno de los equipos, el árbitro, bueno, favorece a uno, el arco del adversario es grande y el arco del oficialismo, en este caso, del que maneja la palanca del poder, es chiquitito. Entonces, ese autoritarismo competitivo es muy favorable en toda la estructura del poder estatal
al partido que se encuentra en la gestión de gobierno. Es el modelo que tenemos actualmente, ¿no? Evo Morales por eso dice, pero vamos a elecciones, dice, pero definamos en las urnas quién va a ser presidente, pero ya se definió en las urnas el 21 de febrero, ¿no? Entonces, si no obedeció ese mandato, ¿qué nos hace inferir que el 20 de octubre pueda obedecer de una manera pacífica lo que yo creo va a ser la ratificación del 21 de febrero? Entonces, la nueva narrativa tiene que reivindicar primero la democracia, la libertad como el bien mayor de una sociedad. O sea, no podemos hablar solo de desarrollo, de crecimiento económico, si no estamos respetando las instituciones democráticas. El vicepresidente dice muchas veces, la democracia también es tener trabajo, sí. Gestión. Gestión del Estado, sí, pero la democracia es esencialmente el gobierno de las mayorías, porque puede haber trabajo, puede haber resultado de una política pública con un dictador que haya matado gente o que mate gente para mantenerse en el poder. Pero si no hay libertad, si no hay respeto a los derechos humanos, si se persigue al que piensa distinto, no estamos en un régimen democrático. O sea, y además no podemos denominarle desarrollo integral, desarrollo humano a una sociedad donde hay feminicidio, donde hay represión a la idea contraria y donde hay perseguidos políticos por pensar distinto, y también donde el sistema judicial, el órgano judicial está bajo control de un partido. O sea, es prácticamente un Estado tomado por el partido. La narrativa tiene que rescatar la esencia de lo que es la democracia, la libertad y las instituciones del Estado. Segundo, tenemos que acercar la política a la gente. Es decir, lo que no ha podido hacer el movimiento al socialismo y otros partidos anteriormente es que la política sea un campo de servicio a la sociedad. La política ha sido un campo de lucha por el poder, pero no ha sido un campo donde la gente vea que se resuelven sus problemas en salud, en educación, en seguridad ciudadana, en empleo y en justicia sobre todo, ¿no? Entonces tenemos que rescatar, tenemos que llenar ese gran vacío, esa gran brecha que hay entre el Estado, que se basa en las instituciones y el mercado, y la gente como tercer pilar está lejos. Entonces necesitamos ponerle el tercer pilar a esos dos que se han desarrollado de una manera muy cercana, pero alejados de la familia, de la gente que es al final de cuentas la depositaria de la gestión estatal. Yo creo que ese es el segundo pilar. Y el tercer pilar de una narrativa es reivindicar el cuidado de la naturaleza, reivindicar el desarrollo inteligente, es decir, el desarrollo que respete la naturaleza, el medio ambiente. ¿Para qué? Para no depredar, para mantener, digamos, los ecosistemas que son la esencia de la vida del ser humano, ¿no? El agua, el oxígeno. Entonces, no es un tema de moda, no es un tema de razonamiento abstracto, es un tema de racionalidad. Tener bosques en pie, cuidar los ríos, no contaminar. Una cuestión de supervivencia. Es una cuestión de supervivencia para la humanidad. O sea, no es un tema de moda, como decía, ¿no? Hace un momento, ni de corriente de pensamiento, sino una necesidad urgente que la humanidad tiene y obviamente nuestra sociedad tiene, ¿no? Ese es otro de los pilares esenciales que a nosotros nos interesa incorporar, digamos, en la narrativa que tenemos como proyecto político, ¿no? Muchos comentan que Carlos Mesa, de ganar, sería un gobierno de transición. ¿Usted cree eso? Y ahí planteo otra pregunta. ¿Cuál sería el siguiente sujeto político, si es que usted lo ve así, que pueda articular esa narrativa? ¿O ustedes están en la misión, como partido, como comunidad ciudadana, plantear esa narrativa para más adelante? En realidad, el gobierno de Mesa, el del 2004 y 2005, ese fue un gobierno de transición, porque tocó asumir la presidencia después del colapso del sistema de partidos políticos y después, digamos, de la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y el encargo de Carlos Mesa era generar, digamos, concluir un proceso para darle continuidad democrática, ¿no? al periodo democrático, pero también
ser el puente o la bisagra para que el cambio sea pacífico. Yo creo que la gran contribución del gobierno, de nuestro gobierno en esa etapa, fue que la violencia fue detenida. Después de 63 muertos en octubre del 2003, si no hubiera habido esa salida de Sánchez Lozada y la entrada, digamos, de Carlos de Mesa, la violencia hubiera sido una espiral con mucho más consecuencias dramáticas. La irrupción de Carlos de Mesa en la conducción del Estado detiene eso. Y su renuncia posterior también detiene una espiral y una escalada de violencia, ¿no? Entonces, en la política siempre tenemos que analizar las cosas que sucedieron, pero también las cosas que no sucedieron. ¿Y por qué razones? En este caso, no sucedió una violencia, digamos, en escalonada. ¿Por qué? Porque se tomaron decisiones adecuadas en la coyuntura. Entonces, ese era un gobierno de transición que logró sus objetivos, digamos, ¿no?, hacia el mantenimiento de la democracia. El de ahora no va a ser un gobierno de transición por una sencilla razón: emerge del voto popular de una manera ya legítima, como lo fue también aquel gobierno, pero ahora Carlos Mesa es candidato a presidente y yo soy candidato a vicepresidente. Entonces, el periodo de Carlos Mesa, de nuestro futuro gobierno, va a ser de 5 años. Ese es el plazo que tenemos para consolidar, digamos, las propuestas que estamos realizando. Y va a haber, digamos, o hay la percepción de que no vamos a poder gobernar porque Evo Morales va a ser opositor y porque el Chapare va a bloquear. En la teoría política eso no sucede, o sea, no es mecánica la política. No es que porque hay una fuerza ahora de un 30% del MAS, esa fuerza va a permanecer cohesionada cuando asumamos el poder. Esa fuerza se diluye. ¿Por qué? Porque no hay un factor cohesionador. La narrativa y el proyecto de Estado y de sociedad se ha agotado, se ha envejecido, no hay renovación, no ha podido regenerarse, y por lo tanto el caudillo no tiene convocatoria, no es creíble, no tiene confianza, la solvencia ética, la solvencia moral se ha derrumbado. Entonces ya cuando pierdan las elecciones, ese bloque cohesionado hasta ahora se va a dispersar y va a encontrarse territorialmente en el núcleo del Chapare probablemente, ¿no? Va a reducirse a eso. Y el nuevo sujeto en el poder es el que va a aglutinar en función a la gestión ya estatal, ¿no? Se dependerá mucho de cómo nosotros implementemos un programa de gobierno, cada una de las decisiones que tomemos, para que la sociedad apoye de una manera masiva a esta nueva gestión estatal, pero sobre todo a este nuevo sujeto político que está en construcción. ¿Cuál sería la identidad de ese sujeto? ¿De dónde puede salir? Es lo que tenemos ahora, la base del sujeto político nuevo en construcción es comunidad ciudadana, plural ideológicamente, renovador en términos generacionales. La gran mayoría de nuestros candidatos y candidatas a nivel de diputados, senadores son jóvenes, y sobre todo los cuadros dirigenciales en cada uno de los territorios de nuestro país, gente nueva, que no viene del ciclo político tradicional del pasado, sino que emerge desde la sociedad misma, de todas las movilizaciones que se hicieron después del 21 de febrero, emerge una nueva generación política con una visión democrática sólida, ¿no? Y sin prejuicios del pasado, digamos, generación nueva que va a cambiar el modelo de representación política, es decir, el partido político agotado en esa forma jerárquica autoritaria tiene que ser cambiado por una nueva forma de organización de representación política más horizontal, más flexible, que no sea una construcción artificial de un ente, sino que sea más bien una adaptación de este nuevo sujeto a la forma de organización de la sociedad, que es lo que nosotros somos como comunidad ciudadana. Nosotros no tenemos una estructura jerárquica, nosotros como ente nos adaptamos a la forma de organización social de la gente, pero la representación política, es decir, todo lo que tiene que ver con el caudal de gestión de poder, lo transmitimos a través, digamos, de la estructura que tenemos constituida básicamente en 7 meses. Entonces, la base de ese nuevo sujeto está en comunidad ciudadana y
tiene una raíz profunda en los temas que te he señalado, ¿no? El tema de la democracia, el tema de la diversidad, de la pluralidad y del medio ambiente, el respeto al medio ambiente. Entonces, es sin ninguna duda Comunidad Ciudadana un nuevo sujeto en construcción que va a consolidarse progresivamente cuando estemos en la gestión del Estado. En ese horizonte, ¿cuál sería el rol de Santa Cruz como un departamento que tiene un peso demográfico, que tiene un peso económico? Muchos plantean de que hay una debilidad en cuanto a la masa crítica. ¿Cuál sería el rol de Santa Cruz más adelante y cómo Comunidad Ciudadana incide o apoya en ese desafío para Santa Cruz? Santa Cruz siempre tuvo su calificación de centro económico, ¿no? De musculatura o de motor económico del país. Efectivamente así fue, pero ahora es más que eso, ahora es también centro político. Algunos no lo aceptan en Occidente, pero percibo, y eso lo he escrito yo en varios artículos, en algunos ensayos que he publicado, Santa Cruz tiene una nueva centralidad que es la política. Entonces, Santa Cruz es el referente político nacional, que no lo era en el siglo pasado, y no lo era a principios de este siglo. Pero después de la primera década de este siglo ha empezado a ganar un protagonismo y prácticamente en el año 2015, 2016, 2017 Santa Cruz se ha consagrado como en el campo de la política nacional como el principal referente del país. En La Paz se encuentra la sede del gobierno, pero en Santa Cruz se encuentra la fuerza de esta sociedad que ha tomado conciencia política de una manera intensa y que el país mira, paso que se da en Santa Cruz en el campo político es seguido por el resto del país. Entonces la gravitación de Santa Cruz en este siglo, en el campo de la política, es vital. Santa Cruz va a gobernar este país, pero antes de gobernar este país, Santa Cruz ya es el corazón político de este país. Todas las acciones que se desarrollan en Santa Cruz tienen una íntima relación con el nuevo rumbo de la política nacional. No se entiende a Bolivia sin ver qué pasa en Santa Cruz primero. Y eso es lo que tenemos que entender. La historia en esto no se detiene. Y la sociedad cruceña, la expresión plural de esta sociedad y esa capacidad de haber construido una sociedad cosmopolita, ¿no? Mestiza, creo yo que le ha permitido a Santa Cruz fortalecer una conciencia política y prepararse para conducir este país a partir de este siglo. ¿Cuáles serían las asignaturas pendientes para que esto se dé? Usted avisora una Santa Cruz con diversos partidos políticos, con intelectuales produciendo teoría política, una nueva narrativa, pero ¿qué es lo que falta en el mediano plazo? Yo lo que veo que nos falta es fortalecer las organizaciones políticas, ¿no? Las organizaciones políticas en Santa Cruz se apoyan casi exclusivamente en individuos, ¿no? En caudillos territoriales que le dan, digamos, esa particularidad. Entonces nos falta construir la representación política democrática y nos falta consolidar organizaciones que abracen causas y que no estén guiadas por individuos, caudillos, porque el caudillo es el peor enemigo de las instituciones. El caudillo tiene que ser controlado por la base política, por la sociedad, para que no controle las instituciones. O sea, en esto yo creo que esa es la asignatura fundamental. Y segundo, darle calidad a la gestión pública, ¿no? En todos los niveles, el nivel subnacional y el nivel local. Todavía seguimos los mismos códigos del sistema político nacional que tiene que ver más con el acto de poder que con el acto administrativo. Yo creo que es otra de las asignaturas que hay que digamos, tomar en cuenta para que podamos tener un mejor desempeño, ¿no? Y tercero, la economía, ¿no? La matriz de nuestra economía es la tierra, o sea, básicamente la agropecuaria, la agroindustria emergen del uso de la tierra en Santa Cruz y por lo tanto necesitamos ajustar todo este conjunto de sistemas productivos para que sean sostenibles.
una agricultura sostenible, una ganadería sostenible y una agroindustria que le agregue valor a lo que produce la tierra. Eso creo yo que es lo que nos falta. Y diversificar, ¿no?, de la economía agropecuaria, agroindustrial, a la economía del conocimiento, que es la economía de este siglo, ¿no? La tecnología digital, que es el cimiento de esta economía del conocimiento. Tenemos que darle mucho más impulso, invertir más, porque ahí está la gran posibilidad de generar más ingresos y de poder darle oportunidades económicas, particularmente a los jóvenes que tiene en Santa Cruz su principal población de todo el país. En ese contexto, el relato oficial del cruceñismo cree que refleja el tejido social de lo que es Santa Cruz realmente. Muchos decimos que en Santa Cruz, y yo digo eso también, y muchos lo plantean, que es la síntesis de Bolivia, pero el relato oficial, hoy vamos a tener un cabildo, bueno, sí, vamos a tener hoy, ¿refleja eso? ¿Qué desafíos hay en esa construcción identitaria en el discurso, la academia? Yo creo que ha evolucionado la percepción, ¿no?, de lo que es la identidad cruceña, pero no me quita el sueño a mí que sea exacto el relato sobre la identidad cruceña, el que haya el tradicional, el clásico o el renovado, digamos. La identidad es una realidad cambiante, ¿no? Puede cambiar cada semana en cuanto a los flujos migratorios, los hechos históricos, no es estático. Lo que tenemos que reconocer es que la cruceña es una sociedad mestiza, ¿no?, híbrida, y una sociedad cosmopolita, multicultural. La primer minoría indígena cruceña es la quechua, que está alrededor del 22-23%. La segunda es la aymara y la tercera es la guaraní y después la chiquitana. Entonces, si nosotros tenemos esa información, digamos, de la formación social en el departamento, tenemos que admitir que ese cambio en la población, gracias a los flujos migratorios, han generado un cambio, una dinámica que todavía no la estamos interpretando de una manera correcta. Yo creo que se lo está haciendo progresivamente, pero es importante detenerse a observar, analizar cada uno de los hechos que se están dando para que tengan una correcta interpretación y esto pueda reflejarse en una narrativa que sea representativa de la realidad y que no venga de la imaginación del intelectual, que no venga solo de la construcción de una inteligencia febril, digamos, ¿no?, sino que sea una real representación de lo que pasa en la sociedad, en la dinámica social. Y yo creo que en Santa Cruz, aunque de una manera lenta, estamos avanzando hacia eso, ¿no? Hoy en el Cabildo de este viernes 4 de octubre se va a plantear se ha escuchado que se va a hablar de federalismo. Y yo soy parte de un grupo que se llama Nueva Visión Federal, que estamos fomentando el debate. ¿Piensa que ese significante político podría articularse a otras demandas como medio ambiente, gobierno abierto, para construir el relato nacional que puede salir desde Santa Cruz? ¿Qué elementos falta o cuáles son las ventajas o las oportunidades? Yo creo que hay que tomar en cuenta la autonomía como base, como línea de base, ¿no? No ha habido un desarrollo o implementación de la autonomía como la sociedad quería. Entonces, la cuenta pendiente, la tarea pendiente, mejor dicho, tiene que ver con la profundización y la aplicación real de la autonomía y su profundización. A la gente le interesa resolver sus problemas. A la gente le interesa tener trabajo, tener salud, tener una educación, tener seguridad, que no lo asalten a sus hijos en las calles. Eso le interesa a la gente. No le interesa si es federalismo o autonómico. Tenemos que ver cuál de estas dos formas o tres formas, como la unitaria central, resuelve los problemas. Está comprobado que la unitaria concentradora no resuelve el problema, pero nos puede ir mucho mejor si implementamos, digamos, el Estado autonómico. Pero lastimosamente la correlación de fuerzas en este periodo político no ha permitido una implementación cabal del Estado autonómico, ¿no?, por las limitadas competencias que tiene el gobierno subnacional
y sobre todo por la intención política del partido que gobierna. Al partido que gobierna no le interesa desconcentrar poder, no le interesa desconcentrar, digamos, recursos económicos, porque el populismo, el caudillismo populista es concentrador de poder y no puede concentrarse poder si no se concentra los recursos económicos también. Entonces, el modelo caudillista, populista de Evo Morales va a contrapelo de un Estado autonómico. Y lo que tenemos que revisar es ese modelo central que se ha anquilosado y que prácticamente ha capturado todo el aparato estatal, ¿no? Entonces, nuestro primer paso es desmantelar este Estado caudillista, populista, que lo que ha hecho es concentrar recursos y concentrar decisiones en las manos del presidente, ¿no? De ganar las elecciones, ¿qué haría con la ley marco de autonomías que los especialistas dicen que le puso un candado al proceso autonómico boliviano? ¿Cuáles serían las principales medidas para profundizar Hay la que autonomía? evaluar la implementación de esta ley marco y los resultados, ¿no? A mí me parece que hay un buen campo de trabajo en el marco jurídico relativo a la autonomía. Yo creo que el MAS ha hecho mucho esfuerzo porque la autonomía no se implemente a cabalidad como tal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer esfuerzo para que se implemente y tenemos que desmantelar el marco jurídico que le ha puesto una camisa de fuerza al Estado autonómico, y para poder desplegar toda la energía que hay concentrada en los niveles subnacionales y así poder implementar la autonomía como se percibe, como se concibe, mejor dicho, a un Estado autonómico, y no solo a un Estado que aparentemente autonómico sigue bajo control del poder central, ¿no? Sin duda es un recurso, es un requisito, o sea, no puede haber una gestión autonómica, no puede haber un gobierno razonablemente hablando si no hay un acuerdo entre todos los niveles estatales para definir la forma de distribución de los recursos financieros, ¿no? Y es sin duda un requisito esencial para no estar en los forcejeos que nos quitan energía y además nos quitan capacidad o posibilidad de planificar a largo plazo. Muy bien. Gustavo, como estamos a vísperas de las elecciones, nos gustaría que usted haga un llamado a sus posibles electores y pueda invitarlos para votar para acabar con esta entrevista. Bueno, el 20 de octubre es un momento muy importante. No es una elección cualquiera la que vamos a tener el 20 de octubre, es una definición de rumbo del Estado. O continuamos con este Estado que está en ciclo autoritario, que ya está aplicando este modelo de autoritarismo competitivo, que progresivamente va a endurecer, digamos, ¿no? Su posición, porque un gobierno que emerge del voto minoritario, pero con el uso de la fuerza estatal se consolida en el poder, no es sostenible y tiene que usar la fuerza. O sea, tiene que usar la fuerza coercitiva y tiene que usar las armas, como pasa en Venezuela. Nosotros estamos en la antesala del modelo venezolano, ¿no? Entonces, o seguimos esa ruta y desembocamos en el modelo venezolano, o enrectamos y recomponemos, ¿no? Reconquistamos una democracia plena y reconstruimos las instituciones democráticas para resolver los problemas de la gente que el presidente Morales no ha podido resolver en 13 años, ¿no? Yo creo que mucho dependerá del voto que tengamos el 20 de octubre para ver cuál es el rumbo de este país. Convocamos a la sociedad a definir que la ruta de nuestro país vaya por la democracia, vaya por la libertad y sin duda vaya por la solución de los problemas que todavía mantenemos ahora. Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Juan Pablo.